Se suponía que iba a ser una mañana tranquila en el Palacio Apostólico. La luz del sol se filtraba suavemente a través de los altos vitrales, proyectando largos rayos sobre el suelo de mármol. El Papa León XIV, apenas 5 días después del inicio de su histórico pontificado, se arrodillaba en silencio ante el altar. Vestía una sencilla sotana negra, gastada por años de vida misionera en Perú. Su presencia contrastaba radicalmente con la opulencia ornamentada del Vaticano que lo rodeaba. Era el primer papa estadounidense elegido tras décadas de servicio entre los más marginados del mundo. Un hombre que había tocado las heridas de la pobreza y presenciado cómo la fe emergía del polvo de aldeas olvidadas. Ahora, rodeado por el peso de siglos de tradición y poder, permanecía anclado en la sencillez. Un golpe en la puerta rompió el silencio. «Su santidad», dijo un asistente, entrando con una urgencia cautelosa. «El presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso ha solicitado una audiencia. Ya está en camino hacia Roma». La frente del Papa se frunció levemente. «¿Fue esto coordinado a través de los canales oficiales?» «No, Su Santidad», respondió el asistente con una reverencia respetuosa. «No hubo preparativos diplomáticos previos». Dijo que deseaba felicitarlo en persona. El Papa León se levantó lentamente, con el rostro sereno pero decidido. «Preparen su recepción y asegúrense de que los protocolos que indiqué anteriormente se sigan al pie de la letra». «Sí, Su Santidad», dijo el asistente titubeando. «Pero el presidente es conocido por desafiar las tradiciones». La voz del Papa fue tranquila, pero firme. «Hay costumbres sagradas que no pueden ser ignoradas, ni siquiera por quienes lideran naciones. Mientras tanto, a bordo del avión presidencial, el presidente Traoré se sentaba con aplomo revisando un dossier sobre el nuevo Papa. Aunque joven, Traoré se había convertido rápidamente en uno de los líderes más comentados de África. Admirado por algunos, temido por otros, su uniforme, adornado con insignias modestas, reflejaba la imagen de un presidente soldado que surgió de la rebelión hacia el liderazgo con una dignidad desafiante. Un asesor se inclinó hacia él. «Señor, el Vaticano ha enviado múltiples mensajes describiendo el protocolo ceremonial. Insisten en seguir los procedimientos tradicionales». La mirada de Traoré permaneció firme. «Respeto al Papa», dijo, «pero no aceptaré que me digan cómo honrar a un hombre de fe. Vengo como invitado, pero también como servidor de mi pueblo, y debo mantenerme fiel a quien soy». En el Vaticano, la tensión iba en aumento. Los cardenales susurraban en los pasillos. Algunos consideraban la visita una interrupción, otros un diálogo necesario. En un estudio privado, el cardenal Domínguez mostró al Papa León una serie de titulares. «Los medios internacionales predicen una confrontación», dijo. «Lo llaman el choque de íconos. Dicen que usted y Traoré no podrían ser más distintos. Él surgió de una revolución militar, usted del servicio humilde». El Papa lo miró con calma. «Ambos comprendemos el poder», respondió. «Ese es un comienzo. Pero él ignora las normas diplomáticas. Cuento con ello», replicó el Papa León con una ligera sonrisa. «Usted quiere conflicto. Yo quiero la verdad», respondió el Papa. «Hoy aprenderá algo que ningún campo de batalla le ha enseñado jamás». A medida que el convoy presidencial se acercaba a la ciudad del Vaticano, las cámaras se agolpaban junto a las antiguas puertas. Medios de comunicación de todo el mundo transmitían en vivo. El presidente Traoré llega al Vaticano sin invitación oficial. Aumentan las tensiones mientras el mundo observa. En el interior, el Papa León ajustaba su capa papal carmesí mientras los asistentes preparaban la recepción. «¿Está todo en orden?», preguntó.
Sí, Su Santidad, aunque hay rumores de que el presidente podría rechazar el protocolo. Estoy preparado, dijo el Papa con serena certeza. ¡Que venga! La Guardia Suiza permanecía firme cuando Traoré descendió de su vehículo blindado. La solemnidad del lugar encontró la determinación en su mirada. Avanzó rodeado de asesores y seguridad, pero su porte era el de un hombre que caminaba solo hacia lo desconocido. Un funcionario se inclinó profundamente. «Bienvenido, señor presidente». Traoré asintió. «Gracias. Es un honor». Dentro, las grandes puertas se abrieron lentamente. Al fondo del salón se encontraba sentado el Papa León XIV, erguido, con una expresión impenetrable. Traoré avanzó con paso seguro. Cuando alcanzó la marca señalada, extendió la mano. «Su Santidad», dijo con auténtica calidez, «felicidades, que su liderazgo lleve paz a los rincones olvidados del mundo». Pero el Papa no se movió. Sus manos permanecieron entrelazadas sobre su regazo. No se levantó, no correspondió al gesto. El apretón de manos ofrecido en buena fe fue visiblemente rechazado. Un murmullo recorrió la vasta sala. Durante un instante que pareció eterno, ambos hombres permanecieron inmóviles, uno con la mano extendida, el otro firme como piedra. Lentamente, el presidente Traoré bajó su brazo. Su expresión seguía serena, pero el aire se volvió denso de interrogantes no formuladas. Un asistente del Vaticano se acercó con urgencia y susurró: «Su Santidad, él es jefe de Estado». El Papa levantó una mano, silenciando la preocupación sin apartar la mirada de Traoré. Y entonces, con voz clara e inquebrantable, el Papa León habló: «Señor presidente, bienvenido al Vaticano». Aún no hubo invitación a sentarse, ningún gesto de acogida, solo silencio. El principal asesor de Traoré se inclinó hacia él. «Esto es una grave ofensa. Deberíamos retirarnos», pero el presidente negó con la cabeza. «No, dejemos que hable». El Papa se levantó y la sala contuvo el aliento. En lugar de acercarse a Traoré, caminó hacia una pequeña mesa junto al altar. Sobre ella había un cuenco de madera con agua y 2 paños blancos. «En el Evangelio de Juan», comenzó el Papa, «Jesús se arrodilló ante sus discípulos y les lavó los pies. Mostró que el liderazgo comienza con el servicio, no con el orgullo». Se volvió hacia Traoré. «No rechacé su mano por falta de respeto, sino para ofrecerle algo más profundo. ¿Desea unirse a mí?». El séquito del presidente se mostró indeciso. Esto no se parecía en nada al protocolo. Traoré dio un paso al frente. «¿Usted quiere lavarme las manos?». «Deseo que nos las lavemos el uno al otro», respondió el Papa. Un murmullo recorrió a los periodistas presentes. Las cámaras no dejaban de disparar. Sin decir palabra, Traoré se quitó los guantes y remangó sus mangas. El Papa León sumergió sus manos en el agua y luego las alzó hacia el presidente. Traoré tomó la toalla y la secó con suavidad. Después, intercambiaron roles. El líder de una nación lavó las manos de un papa. La historia se desplegaba, en silencio. Cuando terminaron, se sentaron uno frente al otro. La sala se vació, pero un micrófono aún encendido comenzó a transmitir su conversación por el canal de prensa del Vaticano. «Me ha sorprendido», dijo Traoré. «Esa era mi intención», respondió el Papa. «El verdadero liderazgo a veces debe sacudir las expectativas del mundo». «Soy un hombre de disciplina, de acción», continuó el presidente, «pero hoy usted representa algo más difícil, la humildad». «Exactamente», respondió el Papa en voz baja. «Es lo que el mundo olvida, que el poder sin humildad es opresión disfrazada». Hablaron de la fe, de las pruebas, de las pérdidas, de la paz frágil en África y del hambre espiritual en Occidente. Hablaron como hombres, no como cargos. Afuera,
Los periodistas se apresuraban a reescribir sus notas. Lo que había comenzado como un escándalo diplomático se había convertido en una revelación. Un reportero del Vaticano susurró: ¿estamos viendo el inicio de algo nuevo? Cuando la prensa fue invitada de nuevo, las preguntas no tardaron. Su santidad. ¿El rechazo al apretón de manos fue una declaración política? No, respondió el Papa con una sonrisa serena. Fue una invitación espiritual. El presidente Traoré agregó: él ofreció algo que ninguna fotografía puede capturar, un recordatorio de quiénes somos más allá de los títulos. Mientras estaban uno al lado del otro, el mundo no vio ideologías enfrentadas, sino convicción compartida. Siguiente pregunta cortó el aire como una aguja. Presidente Traoré, muchos califican esto como una humillación diplomática. ¿Cómo responde al rechazo del apretón de manos por parte del Papa? El presidente miró directamente al periodista, luego al Papa junto a él. El respeto verdadero, dijo con calma, no se muestra en ceremonias, sino en valentía. Su santidad no me rechazó, me invitó a algo sagrado. Y eso requiere una fuerza mayor, de la que la mayoría de los líderes jamás demuestran. Un silencio profundo se apoderó de la sala de prensa. Incluso los periodistas más veteranos parecían no saber cómo enmarcar lo que estaban presenciando. Un reportero de Le Monde levantó la mano. Señor presidente, usted es un hombre militar. ¿Cómo le afectó este momento de vulnerabilidad espiritual? Traoré esbozó una leve sonrisa. He librado batallas con armas, pero esto fue el tipo de batalla que transforma naciones. Humildad contra ego, fe contra formalismo. Me recordó por qué lucho. El Papa León asintió lentamente y añadió: nunca se trató de desafío. Se trataba de volver a lo esencial. Otro periodista preguntó: ¿su santidad quería enviar un mensaje a otros líderes mundiales? La expresión del Papa se volvió más intensa. Quería recordarnos a todos, especialmente a quienes tienen poder, que el liderazgo no se otorga para la gloria, sino para el sacrificio. Si el gesto de hoy se convierte en un símbolo, que sea uno de servicio, no de espectáculo. En ese momento se capturó una fotografía. El Papa León y Ibrahim Traoré, hombro con hombro, las manos aún húmedas por el ritual. La mirada no en las cámaras, sino el uno en el otro. Pronto adornaría las portadas de periódicos en todo el mundo. Al concluir la rueda de prensa, el Papa invitó al presidente a una capilla privada dentro del Vaticano, una que rara vez se abre a los visitantes. En la quietud del lugar, iluminado solo por velas titilantes, el Papa León abrió una pequeña caja de madera y sacó un rosario tallado en madera de olivo. Proviene de Jerusalén, dijo. Me lo dieron hace años en una aldea sin electricidad, sin agua corriente, pero llena de una fe inquebrantable. Se lo ofrezco como recordatorio. Que sea la oración quien guíe sus decisiones, no el miedo. Traoré aceptó el regalo con solemnidad. Lo llevaré conmigo. Mi nación enfrenta muchos desafíos. Necesitamos más que armas. Necesitamos gracia al arrodillarse brevemente en oración. Dos de los hombres más poderosos del mundo compartieron un silencio más profundo que cualquier discurso. Afuera, el mundo seguía en ebullición. Analistas debatían el simbolismo. Comentaristas discutían el protocolo, pero la imagen de un general convertido en presidente secando las manos de un papa ya se había grabado en el corazón de millones. Mientras el convoy de Traoré abandonaba, el Vaticano, su principal asesor, se inclinó hacia él. Señor, con todo respeto, esto podría haber salido muy mal. Traoré miró el rosario en su mano, luego al Vaticano a lo lejos. Quizás, dijo. Quizás ocurrió exactamente como debía. En la residencia papal,
El cardenal Domínguez se acercó al Papa León con una sonrisa prudente. Su santidad, eso fue, y poco convencional. Cristo no vino a preservar la tradición, respondió el Papa con suavidad. Vino a despertar las almas. Domínguez dudó un momento y dijo, parece que hoy 2 almas despertaron. Esa noche, los canales de noticias del mundo abrieron sus emisiones con titulares inesperados, del conflicto a la comunión. Traoré y el Papa redefinen el liderazgo global. No hubo apretón de manos, pero sí un abrazo histórico de humildad. De Ouagadougou a Roma, un encuentro que cambió la narrativa. Los comentaristas se mostraban asombrados. El líder, frecuentemente retratado como intransigente, había accedido a un ritual de vulnerabilidad. Pero en Burkina Faso, las imágenes se recibieron con orgullo. Pastores locales elogiaron a su presidente por su humildad. Niños en las escuelas aprendieron sobre la ceremonia del lavado. Los ancianos lo interpretaron como una señal de bendición divina. El simbolismo trascendió África. En América Latina, antiguos compañeros misioneros del Papa León contaron la historia con emoción en la voz. En zonas de guerra del Medio Oriente, líderes musulmanes emitieron comunicados honrando el gesto del Papa. Y en iglesias de Europa y Estados Unidos, las homilías del domingo siguiente giraron en torno a un solo mensaje. El verdadero liderazgo comienza con el servicio. En los días que siguieron, ambos hombres regresaron a sus responsabilidades. Uno, a los desafíos de gobernar una nación marcada por la inestabilidad. El otro, a guiar más de 1.000 millones de almas por un terreno espiritual tan traicionero como cualquier campo de batalla. Pero el vínculo forjado entre ellos continuó expandiéndose. Semanas después, el Papa León haría referencia al encuentro durante una homilía. Conocí a un líder, dijo ante una multitud en San Pedro, que no solo lleva las cargas de su pueblo, sino también el fuego de la renovación. Y en su voluntad de arrodillarse se elevó más que cualquier corona podría hacerlo. Y el presidente Traoré, hablando en una cumbre juvenil en Ouagadougou, repetiría el sentimiento. Antes creía que liderar era estar por encima de los demás, dijo. Ahora sé que liderar es inclinarse lo suficiente para levantarlos. Un cuenco sencillo, un paño, 2 hombres. Y un mundo que recordó que las grandes revoluciones a veces no comienzan con armas, sino con agua y humildad. En las semanas que siguieron, las ondas de aquel momento inolvidable continuaron extendiéndose por África. Las conversaciones cambiaron. En los mercados, en las mezquitas, en las escuelas y en las iglesias. La gente no hablaba solo de política. Hablaba de servicio, de fe, de lo que significa que un líder que antes condujo hombres a la batalla ahora se arrodille junto a un hombre de paz. En Burkina Faso, los periódicos que antes publicaban titulares sombríos sobre conflictos regionales ahora ofrecían un nuevo relato. Un presidente que se inclina ante Dios es un presidente que se levanta por su pueblo. Para muchos el gesto de Traoré no fue visto como sumisión, sino como valentía. Valentía para romper con el lenguaje habitual de la fuerza y entrar en el espacio desconocido de la gracia. En Roma, el Vaticano recibió decenas de miles de cartas de todo el mundo. Algunas provenían de observadores escépticos que admitieron haber sido conmovidos. Otras, de líderes religiosos y políticos que expresaban su admiración e incluso su envidia por no haber protagonizado una imagen tan poderosa. Una carta destacó entre todas. La escribió una joven brasileña. Le mostré a mi padre la imagen del Papa y el presidente lavándose las manos. Lloró. Él nunca llora. Gracias por recordarnos cómo se ve la verdadera fortaleza. De vuelta en Ouagadougou, Traoré era distinto. No en su autoridad, seguía siendo una figura firme,
sino en su atención, en sus silencios, en la manera de elegir sus palabras, especialmente al hablar con sus generales o visitar a soldados heridos en hospitales de campaña. Comenzó a iniciar las reuniones no con planes, sino con silencio, con breves momentos de reflexión. Lo había aprendido del Papa León, y a menudo llevaba el rosario de madera de olivo en el bolsillo, aunque nunca hablaba de él en público. Una mañana, su jefe de gabinete entró con noticias sobre disturbios en una región del norte. Después de escuchar el informe, Traoré simplemente preguntó: ¿Hemos enviado ayuda a las iglesias de allí? El asesor se mostró confundido. ¿A las iglesias, señor? Traoré asintió. No todo se resuelve con tropas. En otros lugares, el Papa León seguía sorprendiendo al mundo. Celebraba misas abiertas para refugiados en la plaza de San Pedro, compartía comidas con conserjes y jardineros e insistía en caminar por algunas zonas de Roma por la noche sin escolta, simplemente para escuchar. Cuando un reportero le preguntó si temía por su seguridad, respondió: «Si tengo miedo de caminar entre los pobres, no tengo derecho a presentarme ante Dios». Pese a las críticas de los tradicionalistas, el Papa se mantuvo firme. Nunca buscó popularidad, solo la verdad. En una asamblea vaticana, un cardenal europeo le planteó una inquietud. Su santidad es consciente del precedente que ha establecido. Ahora los líderes mundiales podrían esperar ritual en lugar de protocolo. El Papa León respondió: «Si un ritual puede humillar a un rey y elevar a un mendigo, entonces es más poderoso que cualquier protocolo jamás escrito». En esa misma reunión, un representante de Burkina Faso pidió la palabra. Con reverencia, compartió lo que había sucedido desde el encuentro con Traoré: menos tensiones, más diálogo interreligioso y un pueblo renovado en su confianza hacia el liderazgo. Concluyó diciendo: «El Santo Padre le devolvió a mi país algo que habíamos olvidado, la esperanza. La esperanza de que la santidad puede tocar el poder y que el poder puede inclinarse ante la santidad». La sala quedó en silencio. Meses después, el Papa León recibió una invitación manuscrita del presidente Traoré. «Venga a Burkina Faso, camine donde caminamos. Vea lo que usted comenzó». El Papa aceptó. Cuando llegó, las calles se desbordaban de gente. Desde su elección, no se veían tales multitudes. Hombres y mujeres, musulmanes y cristianos, lado a lado. No venían a ver a un hombre de oro, sino a un hombre de fe, a uno que les recordó que Dios aún camina entre ellos. En una iglesia rural de barro y chapa, el Papa León se encontraba una vez más junto a Traoré. Sin cámaras, sin prensa oficial, solo aldeanos, niños descalzos y un viejo cuenco de madera con agua limpia. Uno a uno, las personas se acercaron, no para presenciar un espectáculo, sino para participar. Se lavaron manos, se derramaron lágrimas, se compartieron bendiciones en susurros y sonrisas. Esa noche, bajo un cielo estrellado, el Papa habló en voz baja al presidente. «Dijiste una vez que solo conocías la disciplina, pero vi en ti algo más profundo: convicción. Esa es la semilla de la santidad. Ibrahim, pocos líderes son recordados por su poder, pero los que sirven, esos nunca desaparecen del corazón de su pueblo». Traoré miró al horizonte y respondió: «Antes creía que el llamado más alto era proteger a mi país. Ahora creo que es elevarlo, elevar su alma». Sus manos se unieron una vez más, no por las cámaras, no por los aplausos, sino por Dios.